Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos y sin duda más controvertidos del planeta. Pero para entender de qué va todo esto, lo primero que hay que hacer es pararse a pensar en la increíble cantidad de tiempo que ha costado llegar hasta aquí. Y es que esta cita lo clava, ¿verdad? Captura a la perfección esa sensación de frustración. Una negociación que ha durado una generación entera, mientras el resto del mundo, el resto del mundo cambiaba por completo. Y claro, si miramos las fechas se ve que el camino ha sido de todo menos recto. Más bien una montaña rusa, llena de parones de años, estancamientos y de repente cambios de última hora. Entonces, ¿cuál es el gran argumento a favor de este acuerdo histórico? Pues sus defensores lo tienen claro, la gigantesca oportunidad económica que representa. Esta es la cifra estrella, la que sale en todos los titulares. 4.000 millones de euros. Es el ahorro que se calcula que tendrían cada año las empresas de la Unión Europea en aranceles al exportar al bloque de Mercosur. Para las industrias europeas esto es un bombazo. Hablamos de coches, maquinaria, productos químicos, farmacéuticos y también de vinos, licores, lácteos. El acuerdo promete quitarles de en medio un montón de impuestos carísimos, abriéndoles de par en par un mercado de más de 200 millones de consumidores. Pero, a ver, si el acuerdo parece tan bueno, ¿por qué hay una oposición tan bestia? Pues aquí es donde empezamos a ver la otra cara de la moneda. Y ojo a esta tabla, porque es súper reveladora del cambio geopolítico que ha habido. Mientras las negociaciones se hacían eternas, China no esperó, apareció y de forma arrolladora se convirtió en el socio comercial dominante de Mercosur, adelantando a la Unión Europea. Aquí está una de las críticas más fuertes, que no es un acuerdo entre iguales. La estructura, dicen los críticos, es la de siempre. Europa exporta productos de alto valor añadido y Mercosur materias primas. Esto podría encerrar a los países sudamericanos en su rol histórico de proveedores, frenando su propio desarrollo industrial. Y claro, aquí está el meollo del asunto para la industria de Mercosur. Abrir estos sectores clave significa enfrentarse a una competencia brutal. Por ejemplo, en el sector del automóvil, eliminar un arancel del 35% pone en jaque a la fabricación local. En el farmacéutico, normas más duras de propiedad intelectual podrían limitar la producción de genéricos, que son más baratos. Y en los contratos públicos, las pymes de allí tendrían que competir con gigantes europeos. Y si todo esto fuera poco, llegamos al tema que probablemente es el más polémico de todos, el gran muro que lo tiene todo parado, el medio ambiente. La clave aquí es una ley europea de 2023. En resumen, lo que dice es, si me quieres vender soja, carne, café, tienes que demostrar que no viene de una zona deforestada. Y claro, esto cambia las reglas del juego por completo. Porque la cuestión es cómo se demuestra eso. Pues las empresas tienen que dar las coordenadas geográficas exactas del terreno, hacer evaluaciones de riesgo súper complejas. Para millones de pequeños productores en Sudamérica, implementar este nivel de control por satélite es un obstáculo financiero y técnico, gigantesco. Y así llegamos al debate central. ¿Qué es esto en realidad? Para la Unión Europea es una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático, pero desde Mercosur se ve de otra manera, como proteccionismo verde, o sea, una barrera comercial disfrazada para proteger a los agricultores europeos. Total, que la suma de todas estas tensiones nos ha traído a la situación actual. Un acuerdo que está firmado, sí, pero que está en un punto muerto. ¿No avanza? Y es que el bloqueo viene por los dos lados. En Europa, el propio Parlamento Europeo lo ha frenado, mandándolo al Tribunal de Justicia por dudas legales y medioambientales, un proceso que podría tardar hasta 2 años. Y al otro lado del Atlántico, en Mercosur, la cosa tampoco está unida, con tensiones internas y Uruguay moviendo ficha por su cuenta para negociar con Chile. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta clave. ¿Tiene sentido este acuerdo en el mundo de hoy? Es que el mundo para el que se diseñó este acuerdo puede que ya no exista. Pensemos en 1999. Las potencias económicas eran otras, las cadenas de suministro funcionaban de otra manera y la urgencia climática no estaba tan presente. El tablero de juego ha cambiado por completo. Al final, el destino de este proyecto de 25 años nos dirá si es capaz de adaptarse a esta nueva realidad o si se quedará como un monumento a una era que simplemente ya pasó. El 17 de enero de 2026, después de un cuarto de siglo de negociaciones, de idas y venidas, por fin se firmó. Por fin. El llamado histórico Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Y los titulares, claro, son grandilocuentes. Hombre, no es para menos. Creación de una de las áreas de libre comercio más grandes del planeta, un mercado de más de 780 millones de personas. Casi nada. Pero claro, después de 25 años, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Estamos celebrando un triunfo o la firma de un acuerdo que llega, pues, tarde y mal? Es la gran pregunta.
Porque las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa son un auténtico campo de minas. Hay comunicados oficiales que hablan de victoria, análisis económicos que prometen miles de millones, Sí, pero también críticas geopolíticas feroces, informes sobre deforestación y, para rematar, la noticia de su último bloqueo. O sea, el cuadro es increíblemente complejo. muchísimo. Así que la misión de nuestro análisis de hoy es esa, es meterle el bisturí a este acuerdo, ver qué hay de verdad en los titulares y qué se esconde en la letra pequeña. Exacto. No solo qué se firmó, sino cuál es el precio real de haber esperado tanto, quién se opone con uñas y dientes y, sobre todo, qué nos dice todo esto del lugar que ocupan Europa y Sudamérica en el nuevo tablero mundial. Un buen reto. Vale, pues vamos a empezar por lo básico para situarnos. Si tuviéramos que explicar en qué consiste el acuerdo, más allá de la fanfarria, ¿de qué hablamos realmente? Pues mira, en el fondo la idea es muy simple. A ver, Se trata de que los productos que cruzan el Atlántico dejen de pagar impuestos en la aduana o paguen muchos menos. Ese es el núcleo. Lo que técnicamente llamamos liberalización arancelaria. ajá, El plan es que, en un plazo de hasta 15 años, el Mercosur quite los aranceles al 91% de lo que importa de Europa. el 91%. Sí, y la Unión Europea hará lo mismo con el 92% de lo que le llega del Mercosur. O sea que casi todo a medio plazo tendrá arancel cero. ¿Y eso en dinero qué supone? Porque imagino que hablamos de cifras enormes. Son cifras muy potentes. La Comisión Europea calcula un ahorro de unos 4.000 millones de euros al año. ¿Al año? Sí, al año. Solo en aranceles para las empresas europeas. Para que nos hagamos una idea, eso es más o menos lo que cuesta construir una línea de metro entera en una gran ciudad. Vaya. Es una cantidad de dinero gigantesca que hasta ahora se quedaba en las aduanas y que ahora pasaría al bolsillo de los exportadores. Claro, es un incentivo brutal. E intuyo que aquí es donde empieza la división clásica, ¿no? Europa quiere vender sus productos industriales y al Mercosur, bueno, lo que sale del campo. Es una simplificación, pero sí, esa es la foto general. Y los números de las fuentes lo confirman totalmente. Por ejemplo, Para la Unión Europea, el gran premio era quitar ese arancel del 35% que tenían sus coches para entrar en Brasil o Argentina. ¿un 35%? Una barbaridad. Eso los hacía muy poco competitivos. También buscan vender más maquinaria, productos farmacéuticos y, claro, alimentos con denominación de origen como los quesos o el vino. Entiendo perfectamente el interés de la industria automovilística europea, desde luego. Y por el otro lado, para el Mercosur, la joya de la corona es conseguir más acceso para sus productos agrícolas: carne de vacuno, azúcar, aves, etanol. Ahí está el punto de fricción. Ahí está. El campo de batalla durante 2 décadas ha sido la cuota para la carne de vacuno. 99.000 toneladas que podrán entrar en Europa con un arancel muy bajo, del 7,5%. ¿Esas 99.000 toneladas? Esa cifra, exactamente esa, es lo que ha hecho que los agricultores europeos pongan el grito en el cielo durante años. Entiendo. Pero leyendo los documentos me da la sensación de que esto va mucho más allá de quitar impuestos a la carne y a los coches. Totalmente. Reducirlo a eso sería un error. Se habla de propiedad intelectual, de contratos públicos. Claro. Es un instrumento legal y político muy amplio. Por ejemplo, abre la puerta a que una empresa de ingeniería alemana pueda presentarse a una licitación para construir un puente en Argentina, en igualdad de condiciones. Eso es la contratación pública, ¿no? Exacto. O protege más de 350 indicaciones geográficas europeas. Esto significa que nadie en Brasil podrá vender un queso y llamarlo manchego o un jamón y llamarlo prosciutto di Parma. Ah, el famoso prosciutto. El mismo. Y, de forma crucial, y esto es clave para todo lo que viene después, el acuerdo incluye capítulos sobre desarrollo sostenible. Claro. En teoría, compromete a ambas partes a respetar el Acuerdo de París y a proteger el medio ambiente, una promesa que, como veremos, está en el centro de toda la polémica. Claro, porque llegar hasta aquí ha costado 25 años. Es una vida entera en términos geopolíticos. Mientras se discutía la letra pequeña de la cuota de la carne, el tablero de juego global cambió por completo. Por completo. Y ese es para mí uno de los datos más brutales que arrojan las fuentes. Las conversaciones empiezan en 1999, en un mundo muy diferente. Totalmente. Se atascan una y otra vez, principalmente por la resistencia de los agricultores europeos, como decíamos. Luego cogen impulso en 2016 con el Brexit y Trump como un gesto de la UE contra el proteccionismo. Pero, esa demora ha tenido un coste salvaje. Un coste que se puede medir en dinero, imagino. Sí, y las cifras son de vértigo.
Un análisis del think tank SIPE lo cuantifica. ¿Y qué dice? Solo entre 2021 y 2025, por no haber ratificado el acuerdo, la UE dejó de ganar unos 291.000 millones de euros en PIB Es una locura. y 183.000 millones en exportaciones. Es como si hubieran dejado un maletín lleno de dinero en la mesa durante 5 años y nadie lo cogiera. Uf. Y calculan que cada mes de retraso ahora, en 2026, supone 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas. Pero sospecho que el coste más grande no es el que se mide en euros. Mientras Europa y Mercosur estaban enfrascados en su negociación eterna, el resto del mundo no se quedó quieto. Ahí está la clave. El coste geopolítico es incalculable y probablemente irreversible. Es fascinante cómo las fuentes dibujan este cambio. A ver. En 1999, cuando esto empezó, la Unión Europea era el gran referente para el Mercosur. Representaba casi el 30% de su comercio total. Era el socio principal, indiscutible. ¿Y hoy? Hoy, la UE no llega ni al 17%. ¿Y sabes quién ocupó ese espacio? Me lo imagino. China. En el 99, China era un actor casi irrelevante, apenas un 2%. Hoy supera el 28%. Increíble. Se ha convertido en el socio comercial número 1 de Brasil, de Argentina, de Uruguay. La UE, literalmente, perdió su sitio en la cabecera de la mesa por llegar tarde a la cena. El equilibrio de poder ha cambiado por completo. O sea que la UE firma en 2026 un acuerdo que negoció para un mundo que ya no existe. Un mundo en el que era el actor dominante. Exactamente. Llega para competir en un partido que China ya va ganando por goleada. Vale. Entonces, el acuerdo se firma por fin. Uno pensaría que después de 25 años habría un suspiro de alivio general, pero las fuentes que manejamos pintan un escenario de guerra abierta. Las protestas estallaron casi al día siguiente. Desde múltiples frentes y con mucha virulencia. El primero, el más previsible, el de los agricultores europeos. Hemos visto tractores bloqueando carreteras en Francia, en Polonia, en Irlanda. Sí. Su principal argumento no es solo el miedo a la competencia de productos más baratos, que también, sino lo que ellos llaman un doble rasero. Es decir, una sensación de injusticia, ¿no? De que las reglas no son las mismas para todos. Exacto. Un agricultor francés te dice: a mí me exigen cumplir normativas medioambientales estrictísimas, controles sanitarios, reglas sobre bienestar animal. Claro. Y ahora van a dejar entrar carne de Brasil, donde las exigencias son mucho más laxas y los costes, por tanto, mucho menores. Lo ven como una competencia desleal, y es un argumento con mucha fuerza política en Europa. Y luego está el otro gran frente de batalla, que es el medioambiental. El fantasma de la Amazonia. El fantasma y la realidad. La crítica aquí es muy directa. Se acusa al acuerdo de ser un acelerador de la deforestación. Las fuentes son claras. Alrededor del 80% de la deforestación en la Amazonia está impulsada por la expansión de la ganadería. Claro, la conexión es directa. Si el acuerdo incentiva que el Mercosur exporte más carne y más soja para alimentar a ese ganado, la conclusión para las ONGs ecologistas es simple. El acuerdo va a provocar que se tale más selva. Y justo ahí la Unión Europea se mete la zancadilla a sí misma, ¿no? Porque mientras con una mano firma este acuerdo, con la otra ha levantado una barrera enorme con una nueva ley, la famosa EUDR. Es la gran paradoja, sí. Es casi cómica por lo contradictoria que es. La EUDR, para quien no la conozca, es una normativa europea que obliga a cualquier empresa que quiera vender café, soja, carne. Casi todo lo que viene de allí. Exacto. Pues les obliga a demostrar que su producto no proviene de una zona deforestada después del 31 de diciembre de 2020. ¿Y cómo se demuestra eso? Ahí está el problema. Exige presentar datos de geolocalización, las coordenadas GPS de la finca exacta de donde salió el producto. Uf, menudo lío. Para una gran multinacional puede ser factible, aunque complejo, pero para los miles de pequeños y medianos productores del Mercosur es un dolor de cabeza logístico y económico brutal. Me imagino. De hecho, su implementación es tan complicada que ya se ha retrasado hasta finales de 2026 para las grandes empresas. Es casi kafkiano. Es como invitar a alguien a tu casa a cenar, pero decirle que tienen que entrar por una ventana del tercer piso mientras resuelve un acertijo. Es una analogía perfecta. Y para un pequeño productor de café en Brasil se siente exactamente así. Claro. La UE, en la práctica, firma un acuerdo que dice, quiero tu carne, pero al mismo tiempo crea una ley que dice, ahora demuéstrame con coordenadas GPS de dónde pastó cada una de tus vacas. Fomenta el comercio y lo bloquea a la vez. Hemos hablado mucho de las críticas desde Europa,
Pero, ¿cómo se ve todo esto desde el otro lado del Atlántico? Porque oficialmente se vende como un gran logro, pero algunas fuentes lo describan casi como una rendición. Hay una corriente de análisis muy crítica, ¿sí? Sobre todo en círculos académicos de Brasil y Argentina, que lo define como una trampa estructural. Trampa estructural. El argumento es potente. Dicen que este acuerdo no cambia la relación económica fundamental que ha existido durante siglos, sino que la cementa. Es decir, que perpetúa el viejo modelo de América Latina produce materias primas, Europa las procesa y vende productos caros. Exactamente esa frase. América Latina produce, Europa procesa. El acuerdo, según esta visión, fomenta que el Mercosur se especialice aún más en ser el granero del mundo. Ya, mientras importa los coches, los fármacos y la tecnología de Europa. Esto conlleva un riesgo muy real de mayor desindustrialización para países como Brasil y Argentina. La pregunta que se hacen es, ¿para qué vamos a esforzarnos en fabricar coches aquí si van a llegar los alemanes sin aranceles y más baratos? Parece que gran parte de la crítica se centra en lo que la UE hace o deja de hacer. Pero según algunas fuentes, si miramos hacia adentro del propio Mercosur, el problema es aún más profundo, ¿verdad? Desde luego. Y este es un punto clave que a menudo se pasa por alto. Hay quien argumenta que el verdadero fracaso no son estos 25 años negociando con Europa. Ah, no. No, sino los 35 años que lleva existiendo el Mercosur sin haber logrado crear un mercado interno fuerte y verdaderamente integrado. ¿A qué te refieres con eso? A diferencia de la Unión Europea o incluso de bloques como la ASEAN, las economías del Mercosur no son complementarias, son competitivas. Brasil y Argentina no se venden grandes cosas entre sí. Claro, producen lo mismo. Producen lo mismo, soja, carne, minerales, y compiten por vender esas mismas materias primas a los mismos mercados. China, Europa, Estados Unidos. Nunca han conseguido crear cadenas de valor regionales potentes. Es increíble que después de 35 años sigan en ese punto. La frustración interna es tan grande que ha llevado a una crisis existencial en el bloque. El caso más claro es el de Uruguay. ¿Qué pasa con Uruguay? Que, harto de la lentitud de sus socios, está negociando por su cuenta un tratado de libre comercio con China. Esto es una bomba de relojería. Claro, rompe la baraja. Rompe la regla fundamental del bloque, la unión aduanera. Ese movimiento podría destruir el Mercosur desde dentro. O sea que mientras buscaban un gran acuerdo fuera, la casa se les estaba cayendo por dentro. Y por si todo este lío fuera poco, justo después de la firma, el acuerdo choca con otro muro. Un muro legal, esta vez. Exacto. El giro de guión final de esta saga interminable. El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo, en una votación ajustadísima, ¿Por cuánto? 334 a favor y 324 en contra, o sea, por 10 votos, decide no votar la ratificación. ¿Y qué hace entonces? Remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Que lo han matado? ¿O que lo han metido en la nevera? Es más bien meterlo en un coma inducido. No está muerto, pero está paralizado. Entiendo. Le piden al máximo tribunal europeo que dictamine si el acuerdo, especialmente en lo relativo al medio ambiente, es compatible con las leyes de la UE. En la práctica, esto es un bloqueo técnico. ¿Y cuánto puede durar ese proceso? Pues el proceso en el tribunal podría durar entre 18 y 24 meses, 2 años más. 2 años más. Pero el efecto es inmediato. Genera una enorme incertidumbre jurídica. Ninguna empresa va a hacer grandes planes de inversión basados en un acuerdo que está en el limbo legal. Es el último giro en una historia de 25 años de retrasos. Así que, aquí estamos. Un acuerdo calificado de histórico que tardó un cuarto de siglo en nacer, que promete miles de millones en comercio y que llega al mundo ya obsoleto por China, contestado en la calle, acusado de perpetuar una dinámica desigual y finalmente congelado en un tribunal en Luxemburgo. El panorama es desolador, sí. Lo es. Y la pregunta final que esto plantea y que las fuentes dejan en el aire va mucho más allá del propio tratado. Para Europa es una prueba de fuego sobre su propia capacidad de actuar en el mundo. Exacto. La pregunta es si puede ser un actor geopolítico estratégico o si sus profundas divisiones internas y su complejo sistema la condenan a una parálisis perpetua, a llegar siempre tarde a un mundo que se mueve cada vez más rápido.
Y para el Mercosur, la pregunta es quizá aún más existencial. Sin duda. Les obliga a mirarse al espejo y a plantearse una cuestión que han evitado durante décadas. ¿El camino hacia el desarrollo pasa realmente por asegurar el acceso a los mercados del norte, como han intentado obsesivamente durante 25 años? Claro. ¿O pasa por el trabajo mucho más duro, mucho menos glamuroso y mucho más complejo de construir, por fin, una economía regional verdaderamente integrada, con industria y tecnología entre ellos? Quizá la búsqueda de este acuerdo con Europa no fue más que una distracción para no afrontar ese desafío, que es el verdaderamente fundamental.